diferencias anatómicas es lo que van a hacer que la arteria sea ideal para manejar las presiones, mientras que las venas van a ser ideales para hacer los reservorios de sangre. Las arterias son elásticas, son las que van a tener mayor elasticidad, a diferencia de las venas, que en lugar de elasticidad lo que van a tener es que van a ser más distensibles y van a tener una mayor compliancia vascular, es decir, capacitancia. Y estas propiedades son las que le van a permitir, pues, almacenar mayor cantidad de sangre que, por ejemplo, una arteria. Em, para ello, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta primero es en qué lugar de toda la circulación se encuentran las arterias y las venas, porque aunque pareciera no, solo las arterias y las venas no son los únicos componentes de la circulación sistémica o de la circulación en general. Aquí tenemos un esquema que resume prácticamente toda la circulación que nace desde el corazón. eh, Desde el ventrículo izquierdo vemos que se bombea la sangre, pasa por la aorta, una arteria, bueno, la arteria principal, más bien, y bueno, sigue por las arterias, la sangre, luego se va a la microcirculación, luego puede seguir el camino hacia la circulación sistémica y sobre todo antes de eso, bueno, va a pasar por venas, vénulas y senos venosos. Y bueno, esta circulación sistémica va a desembocar de todas maneras en la vena cava inferior o en la vena cava superior, y la vena cava son las que van a terminar en la aurícula derecha. Bueno, esta es como una vista general de la circulación, y aquí es importante, pues, tener en cuenta la pregunta, ¿no? ¿Dónde está la mayor cantidad de sangre? Esta sangre va a estar mayormente debido a lo que expliqué, las diferencias anatómicas y las propiedades, bueno, mencionadas aquí. La sangre va a estar mayormente en las venas más que en las arterias. Aquí tenemos un pequeño esquema que otra vez resalta la diferencia entre arterias y venas. Las arterias son elásticas porque tienen la capa muscular bien desarrollada, y las venas sirven principalmente por reservorio de sangre porque son más distensibles. Em, bueno, hay algunos conceptos también que tenemos que tener en cuenta al hablar de este gran tema. Es el concepto bueno, del del pulso, que bueno, va a referirse al grado de distensión de las paredes de los vasos sanguíneos. Aquí vemos, por ejemplo, en distintos vasos que vamos a tener distintas superficies transversales, en donde tenemos una superficie transversal mayor es en los capilares, es decir, aquí. No es en la aorta, tampoco son en las venas, es en los capilares. Y bueno, esto va a permitir que la sangre circule, en esta porción de la circulación va a circular más lento, y entonces va a poder realizarse el intercambio de nutrientes. Em, bueno, hay algunas fórmulas que, bueno, tenemos que tener también en cuenta. Aquí lo explica, por ejemplo, la velocidad es igual a flujo sanguíneo sobre superficie transversal vascular. Em, bueno, con esta fórmula nos damos cuenta que la velocidad en sí va a ser directamente proporcional al flujo sanguíneo y va a ser inversamente proporcional a la superficie transversal vascular. Es por eso que explicaba esto de los capilares, que tienen mayor superficie transversal vascular y, bueno, una velocidad de flujo que va a ser inversamente proporcional a ella. Em, los, bueno, los componentes de la circulación, aquí hay algunos términos, más que todo funciones generales que nos van a servir para entender el tema. Otra vez aquí se mencionan las arterias que, bueno, principalmente van a manejar las presiones, las arteriolas que, bueno, son las que van a controlar prácticamente la sangre que va a conducirse y en los tejidos. Y bueno, las arteriolas van a ser prácticamente la parte reguladora de los capilares y los que van a permitir finalmente que la sangre se libere dentro de un capilar. En los capilares ya,
de por sí ya se va a realizar la función importante de la microcirculación, que es el intercambio de nutrientes, junto con otros líquidos, electrolitos, hormonas. Y, bueno, luego van a seguir las vénulas, que van a recoger ya la sangre de los capilares, y las venas, que al final todas las venas, su función es llevar la sangre al corazón para que de nuevo siga todo el circuito que ya expliqué. En la circulación vamos a tener que, bueno, he mencionado distintos tipos de vasos, distintos tipos de cavidades también. El corazón va a tener 4 cavidades, como todos bien sabemos, y bueno, en cada uno de estos vasos, en cada una de estas arterias capilares va a haber distintas presiones. Bueno, principalmente la que manejamos y la que medimos en la práctica médica es la presión que se da principalmente por eh, bueno, que se da principalmente por la aorta, que es la presión en sístole, que es la mayor de 120 milímetros de mercurio, y la presión en diástole, que es de 80 milímetros de mercurio. Bueno, como nos podemos dar cuenta, a medida que va disminuyendo la presión, la velocidad es menor. Esto es así porque, bueno, no es muy difícil de entender. Cuando tenemos un vaso con mayor presión, significa que la sangre va a estar ingresando mucho más rápido. Bueno, pasa lo contrario si tenemos un vaso como un capilar que prácticamente no soporta nada de presión, la velocidad del flujo va a ser menor. De nuevo explicado por la fórmula en la diapositiva anterior. Mm, bueno, continuando, también hay otros conceptos que tenemos que tener en cuenta y bastante definidos para poder entender todo el tema de la circulación. Eh, Cabe otra vez resaltar qué es el flujo sanguíneo. Es la cantidad de sangre que atraviesa un punto determinado en la circulación en un periodo de tiempo determinado y se expresa en milímetros por minuto y su valor aproximado es 5.000 mililitros por minuto. El flujo sanguíneo puede ser laminar o turbulento. Laminar es lo normal. Lo normal es que sea laminar, pero en algunos casos, si es que tenemos placas de ateroma, por ejemplo, o algo que interrumpa la circulación, se podría volver turbulento, y es aquí donde van a aparecer los soplos porque ya el flujo ya no va a estar teniendo como que un recorrido lineal como se ve aquí, sino que va a estar desordenado, y esto va, bueno, a ocasionar el soplo que se puede escuchar al, bueno, utilizar el estetoscopio. Y bueno, em, aquí tenemos un resalte que hice aquí, como un garabato pareciera, pero es importante mencionar que el flujo medio, o sea, en la parte media del vaso va a ir más rápido, porque los eritrocitos van a viajar por la periferia del vaso, es decir, los eritrocitos van a bajar por aquí pegados al endotelio, y como que de tanto en tanto van a poder chocarse con el endotelio, y bueno, todo esto va como que a enlentecer el paso del flujo sanguíneo en la periferia del vaso, pero en el medio va a ir más rápido. Entonces, esto es porque, bueno, en medio ya no van a estar los eritrocitos. Todo esto es debido a la disposición que tienen los elementos formes en la sangre, que suele ser así, los eritrocitos viajando a la periferia del vaso. Bueno, en la distensibilidad vascular, eh, como ya había mencionado, es una característica principal de las venas. Las venas son los vasos más distensibles de todo el cuerpo, y bueno, esta distensibilidad es la razón por la cual las venas pueden servir como reservorios de sangre. Hay momentos en los que, por ejemplo, hay una disminución del aporte sanguíneo, una disminución de la volemia, y qué sistemas se van a activar. El sistema simpático, por ejemplo, si hay una hemorragia, se activa el sistema simpático. Y el sistema simpático lo que va a hacer es liberar los reservorios de sangre del cuerpo, es decir, va a activar a las venas para que liberen la sangre que tienen, bueno, en reserva, ¿no? Para poder suplir las necesidades del organismo.
Los vasos, también, o sea, nosotros decimos que los vasos con mayor sensibilidad son las venas. Sin embargo, cuando se hacen los estudios, hemodinámicos, prácticamente no se mide mucho la distensibilidad, lo que se mide más es la compliancia vascular, que bueno, viene a ser como, algo más útil en la medición que la distensibilidad, porque la compliancia vascular, eh, se refiere a la cantidad total de sangre que se puede almacenar en una porción dada de la circulación. Y bueno, pasa lo mismo, o sea, un vaso que tiene mayor compliancia va a servir como reservorio de sangre en un punto de la circulación dada, o sea, como si tiene más compliancia es porque va a reservar más sangre en ese punto dado de la circulación. Entonces, bueno, pasa lo mismo, en las venas siguen teniendo mayor compliancia vascular, o sea, las venas tienen tanto mayor distensibilidad como mayor compliancia vascular. Eh, bueno, aquí, es, algo que se puede razonar, ¿no? Em, lo que pasa, cuando se activan los sistemas de compensación, por ejemplo, decimos que cuando hay vasodilatación hay mayor compliancia venosa y cuando hay vasoconstricción disminuye la compliancia venosa. Eh, Esto puede, pasar en distintos casos, como por ejemplo el que había explicado, si es que hay una hemorragia, baja la presión arterial, entonces, bueno, esto sería eran distintos componentes de la presión arterial, ¿no? Quizás se alteró el volumen sistólico, en un infarto disminuye el volumen sistólico, entonces disminuye el gasto cardíaco y por tanto disminuye la presión arterial. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que va a haber un mecanismo de compensación. Un mecanismo de compensación activado por el cuerpo va a ser la vasoconstricción, porque está disminuyendo la presión y quiere subir la presión arterial. Entonces va a aumentar la vasoconstricción para aumentar la resistencia vascular periférica. Y bueno, al aumentar esto, entonces va a haber una menor compliancia venosa porque el vaso ya no va a estar tan grande, o sea, no va a estar tan dilatado, ya no va a poder tener en sí toda esa reserva que le permitía o que tenía almacenada y que aumentaba su compliancia. Va a ser una reserva de sangre disminuida porque ya se vasoconstriñó el vaso. Entonces, esta disminución de la compliancia venosa, va a permitir prácticamente que se active el mecanismo de compensación, se aumente la sangre en general y, se puede equilibrar un poco la disminución de presión arterial. Am, Hay otras, leyes que, bueno, de seguro han leído de todas maneras en Guyton, que pueden ser un poco difíciles de entender, pero bueno, por eso hice unos dibujos aquí, sobre todo para entender, la ley de Ohm, o sea, no es muy difícil, pero bueno, aquí está graficado. Por ejemplo, la ley de Ohm, dice, que, por ejemplo, si tenemos, en un mismo vaso diferencias de presiones, el flujo siempre va a ir de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Por ejemplo, aquí tenemos que en un punto del vaso tenemos una presión de 100 y en otro punto del vaso tenemos una presión de 30, entonces la diferencia de presiones sería 70. Eh, bueno, este vaso va a tener mayor flujo sanguíneo, más flujo sanguíneo o, o bueno, o por esa diferencia de presiones diríamos que sí tiene un mayor flujo sanguíneo. Sin embargo, en el ejemplo 2, vemos que la diferencia de presiones de un punto a punto no es tanta. Entonces, aquí, o sea, a pesar de que se va a desplazar el flujo, vemos que el flujo en realidad va a ser menor porque la diferencia de presiones no es tanta. Eh, bueno, esto queda graficado bueno, aquí en un esquema de Guyton que prácticamente habla sobre la gradiente de presión, que es la diferencia de presiones en 2 puntos. Y, también en la fórmula, ¿no? Habla sobre el flujo sanguíneo es igual a la diferencia de presiones sobre la resistencia.
la resistencia que todo vaso tiene al flujo sanguíneo concomitante que va a estar, bueno, en el vaso pasando. Bueno, hay otras leyes, por ejemplo, la ley de Poiseuille, que, bueno, son las que más preguntan en exámenes, son estas dos. Y bueno, en esta vemos que habla otra vez sobre la velocidad de flujo sanguíneo, sobre la diferencia de presiones, que es importante. No es lo mismo tener una diferencia de presiones de 70 a una diferencia de presiones de 20. La atracción, digamos, de un punto de mayor presión a un punto de menor presión va a ser mayor si es que la diferencia de presiones es más. Y bueno, el radio del vaso, que depende del vaso en sí y la longitud del vaso. Mientras mayor sea la longitud del vaso, pues a la sangre le va a tomar mayor tiempo entre comer todo el vaso, ¿no? Y mientras menor es la superficie del vaso, pues va a ser más rápido. Y la viscosidad sanguínea, que también es una variable importante, porque la velocidad sanguínea también interviene en cómo se va a comportar el flujo y cómo va a ser la velocidad del flujo sanguíneo. Porque si tenemos una sangre más fluida, obviamente el flujo sanguíneo va a ser más rápido, pero si es una sangre más espesa, entonces el flujo va a ser más lento. Y entonces todo esto va a alterar la velocidad normal del flujo sanguíneo, incluso podría terminar en el desarrollo de trombos, por ejemplo, en el caso de la policitemia vera, es una condición prácticamente en el que hay una eritrocitosis, o sea, muchos eritrocitos en sangre que vuelven a la sangre viscosa, la vuelven espesa y el flujo sanguíneo, su velocidad se va a ver, bueno, se va a ver afectada. Incluso pueden causar otras cosas en el organismo, como la formación de trombos por esa misma alteración. Am, bueno, hay más conceptos que nos lanza el libro, como la competencia diferida, que es prácticamente, yo lo entiendo como una adaptación. Por ejemplo, cuando aumentamos de volumen de sangre un vaso, lo aumentamos muy rápido, entonces el vaso se va a llenar de sangre, va a aumentar su presión muy rápidamente, pero va a llegar un tiempo, o sea, unos minutos en el que el cuerpo se adapta y todo este volumen de sangre que llegó y aumentó la presión, al final el vaso se va a adaptar y primero va a ocasionar eh, una vasodilatación, pues para adaptarse al nuevo volumen de sangre que llegó, porque tiene que extenderse, porque llegó más volumen. Entonces se vasodilata el vaso, pero después de un tiempo ya, el, por la misma adaptación, hay una compliancia diferida que va a causar la vasoconstricción. Bueno, entonces la compliancia diferida depende de también cuánto volumen se inyecta, por así decirlo, a un vaso y también la distensibilidad misma del vaso. Y bueno, esto es normal que ocurra en todos los vasos del cuerpo, por lo que, por ejemplo, sobre todo en las venas con la compliancia diferida, por lo que se explica, por ejemplo, cuando nos transfunden sangre, porque no es como que cause un cambio brusco en nuestra presión, no causa un cambio brusco en la presión porque, bueno, por lo mismo que ya expliqué, porque ocurre una compliancia diferida, es decir, el cuerpo se adapta al nuevo volumen de sangre que recibió. Por eso la presión no se dispara, gracias a la compliancia diferida. Em, bueno, hay algunas, bueno, otras definiciones, como por ejemplo la presión de pulso, que en sí es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Por ejemplo, aquí tenemos una presión sistólica de 120 y 80, que sería como los valores normales que se suelen tomar. Eh, y bueno, entonces la presión de pulso sería la diferencia entre estas, pero la presión de pulso involucra otros aspectos importantes, de todo el sistema circulatorio. Por ejemplo,
la presión de pulso depende del volumen sistólico del corazón. Si el corazón elimina más sangre en cada sístole, se va a sentir un pulso más amplio en sí porque la presión de pulso no se va a ver afectada, por así, no se va a ver tan afectada. Pero, por ejemplo, si es que tenemos una compliancia del árbol arterial alterada, es decir, eh, esta propiedad no está funcionando correctamente, o está, digamos que hay demasiada vasodilatación, entonces el pulso que se va a sentir va a ser menor. No va a ser como, por ejemplo, si tenemos una eyección muy fuerte, lo que vamos a sentir en la onda de pulso en la muñeca va a ser muy, bueno, muy intenso. En cambio, si tenemos una compliancia del árbol arterial que prácticamente va a favorecer a la vasodilatación, entonces este pulso que podemos sentir no va a ser tan intenso. Y lo mismo, también depende de la eyección ventricular, porque bueno, si tenemos una menor eyección ventricular, entonces el pulso también va a ser débil, se va a afectar la presión de pulso, se va a alterar. Y bueno, todas estas bueno, estos términos que he explicado se reflejan o bueno, una fórmula de la presión de pulso también. O sea, aparte de que la presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica, la presión de pulso viene a ser el volumen del gasto cardíaco sobre la compliancia arterial. Si tenemos, bueno, un mayor volumen en el gasto cardíaco, la presión de pulso va a aumentar. Si tenemos una compliancia arterial aumentada, la presión de pulso va a disminuir. Em, Esto es lo normal, así se ve normalmente una onda de pulso. Vemos el ascenso, que es cuando llega la sangre por la arteria, bueno, por la aorta, justo después de la eyección ventricular. La incisura aguda, que es normalmente está cuando se cierra la válvula aórtica. Bueno, luego tenemos un descenso exponencial diastólico que puede estar distorsionado por una onda refleja y empieza otra vez el ciclo. Es porque todo esto depende del ciclo cardíaco, ¿no? Se realiza la eyección, se cierra la válvula aórtica y luego pues la parte de la de la diástole va a ocasionar este descenso en la onda de pulso. Em, Hay algunas patologías que van a alterar esta onda normal de pulso. Por ejemplo, la arteriosclerosis de Mockenberg, que es prácticamente lo que sucede en, bueno, en personas mayores, porque se calcifican las arterias de las personas mayores. Entonces, si se calcifica, la arteria como que digamos va a estar más dura, ¿no? Ya no va a tener tanta capacidad de compliancia. Entonces la compliancia va a disminuir, pero que disminuye esta compliancia, lo que va a ocasionar es que aumente la presión de pulso, porque vemos que la presión sistólica se va a disparar de lo que estaba en 120, ahora va a estar en 160, y bueno, la diastólica no va a variar tanto, pero ya tenemos que restar entonces 120 menos 80, que va a ser mucho más el número que nos va a salir que una presión de pulso normal, que es 120 menos 80. Lo mismo pasa, bueno, lo mismo pasaría o en cuanto a la alteración en el conducto arterioso permeable. También se va a disparar, la presión sistólica va a aumentar y lo que pasa aquí es que incluso la presión del pulso va a aumentar mucho más porque también va a alterarse mucho la presión diastólica. Vemos que está en 40. Esto pasa porque en el conducto arterioso permeable el volumen sanguíneo en la aorta va a aumentar. Va a aumentar, bueno, por lo mismo de este conducto arterioso que va a pasar la sangre y sobre todo como va a pasar la sangre va
a disminuir la sangre que queda en diástole, entonces por eso también la presión eh, va como que va a haber mucha diferencia. La presión diastólica va a disminuir y va a haber mucha diferencia en la presión de pulso, mucha diferencia. Y todo esto va a ocasionar que la presión de pulso sea elevada y en estos casos podría haber el pulso saltón, como se conoce, que, bueno, clínicamente un signo del conducto arterioso permeable. Luego tenemos que en una estenosis aórtica también eh, se va a alterar, sobre todo bueno, es que en una estenosis aórtica prácticamente la válvula aorta va a estar cerrada o no se va a abrir bien, entonces va a salir menos sangre, digamos, en el volumen sistólico se va a ver reducido y entonces el, el pulso, bueno, no se va a sentir como en una condición normal. Se va a afectar también la incisura dicrota y aparte, o sea, no va a desaparecer porque de todas maneras hay un cierre de la válvula, sin embargo, va a estar alterado. En caso de la insuficiencia aórtica, aquí sí desaparece la incisura porque ya no hay un correcto cierre de la válvula o no funciona en sí la válvula, entonces ya no se va a reflejar en la onda de pulso y va a haber un aumento del volumen sistólico porque una insuficiencia aórtica, o sea, tenemos a la válvula aorta que va a funcionar correctamente, entonces se va a eyectar la sangre y la sangre se va a regresar y va a aumentar el volumen sistólico y bueno, aquí vemos otra vez cómo altera la presión de pulso, las diferencias que hay en cuanto a una onda normal entre la presión sistólica y la presión diastólica. Bueno, hablando de arterias, es muy importante recordar cómo se toma la presión arterial. Hay métodos que, bueno, o sea, todos debemos saber, ¿no? Lo sabemos más por la práctica, lo podemos estudiar en teoría, sí, es importante, pero también es importante practicarlo. Por ejemplo, se toma bueno, con el tensiómetro y se hacen 2 métodos. Primero el método palpatorio y el método auscultatorio es el segundo, sería la forma correcta de tomar la presión arterial. Sin embargo, bueno, a veces no hay el tiempo en los consultorios, pero bueno, al menos nosotros como estudiantes deberíamos igual de todas maneras siempre tratar de hacer estos 2 métodos porque mediante primero el método palpatorio y luego el método de auscultatorio es la forma correcta de tomar la presión. Bueno, hay puntos anatómicos para tomar la presión. Eh, el que, bueno, el que observamos aquí es el que hacemos más que todos. Eh, Luego tenemos otros como el del pulso tibial posterior, perdón, de la arteria dorsal y de la arteria poplitea. Hay diversos puntos y bueno, lo principal también que muchas veces se puede olvidar es que antes de tomar la presión debemos recomendar al paciente que, bueno, que no venga a consulta como que tomando estimulantes, por ejemplo, café, que venga eh, y bueno, que haya estado acá en consulta con nosotros y por lo menos haya estado en reposo 5 minutos, porque si no se puede alterar la presión, que no haya estado haciendo ejercicio, que bueno, también debemos darnos cuenta si es que las presiones quizás cuando está en el hospital son eh, alteradas y quizás cuando está en su casa no son alteradas porque si es que estamos frente a esa situación podríamos hablar de un síndrome de bata blanca y se tendrían que hacer otros métodos ya para controlar la presión en ese paciente, ya no el de utilizar el tensiómetro o el esfingomandómetro y escuchar los ruidos de Korokov ya no serviría en estos casos, por ejemplo, en el síndrome de bata blanca y tendríamos que usar
el MAPA o el AMPA, que son otros métodos para tomar la presión. Pero bueno, el más usado igual es con el esfingomanómetro. Tenemos que tener